¿Interrumpo? Maestra, yo le aviso. Sí, gracias, mándeme. Sí, escucho. A ver, parece que está ahí ya. Dice Huerta Romero Daniela, abandonó, abandonó Huerta Romero. Sí, compañera, adelante, por favor. Erika, eres Carla, ¿verdad? Sí, Carla, Sí. por favor. Ya hablé con las dos personas que nos dijo que intentáramos hablar por las buenas y así, y Ajá, nos ajá. dijeron que no iban a estar en el equipo. A ver, ¿tú qué equipo eres, Carla? Es el primero. El equipo. O sea, Hernández Velázquez Cristian y Ramírez Aguirre Gabriela, que fue las que anexé a tu equipo, tú dices que hablaste con ellos y que no se integraron o no quisieron integrarse, Carla. Haga de cuenta que yo le dije así a mi equipo de, pues ya que yo soy representante, Ajá, voy a hablar con ellos. Y me dice una sí, compañera, ya me enviaron mensaje de que no van a estar en el equipo. Y le digo, a ver, y pues sí me enseñó y dijo así como, pues no van a estar en el equipo, dijeron. qué caray. A ver, bueno, gracias, Carla. Ahorita voy a ver. Hernández Velázquez Cristian está en ahorita. Hernández Velázquez Cristian. Pero Hernández Velázquez. ¿Mande? Sí te escucho, le iba Carla. antes de que cambiara de tema, que hay un compañero que se quiere integrar a mi equipo, que si lo puedo meter, ya no sería él y me faltaría una persona. Pero esa persona que se quiere integrar a tu equipo, Carla, no está ahorita en otro equipo. No, No, segura, porque yo tengo entendido que hay dos personas que no están en equipo de la lista que yo tengo, a Huerta Romero, Daniela, y a López Vargas, Josefina Yael. Esas dos personas son las únicas que yo veo que no está, ahorita ya está Huerta, ahorita voy contigo, no están, en equipo, Carla. ¿Cuál es la persona que tú me dices que vas a integrar a tu equipo o que quisieras integrar a tu equipo, Carla? a ver, es López Pérez Armando Alexandro, pero Lo, sí, que a lo sí, mejor sí debe estar en otro equipo. pues sí debe estar en otro equipo. ¿López qué? ¿Pérez? Ajá, López Pérez Armando Sí, Alexandro. él está en el equipo 2, Alexa, Carla. Ya no podemos hacer cambios, Carla, ¿sí? Porque, mira, yo quiero que me entiendan esta parte, muchachos. Acuérdense que yo les invité a todos en general a que formaran en forma totalmente libre, como ustedes gustaran, los integrantes de sus equipos, ¿sí? Ahorita voy contigo, Ana Laura. Entonces, por eso es muy importante que ya ahorita, sobre todo porque para mí es verdaderamente tiempo, estoy haciendo las listas, las estoy arreglando y demás, Carla. Entonces, ya, por lo menos López Pérez Armando no puede estar ya en tu equipo y ya le digo por qué, porque ayer quedó integrado al equipo 2. ¿Ok, Carla? Carla. Sí, profe. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver ahorita, me está pidiendo el uso de la palabra la compañera Huerta, Huerta Romero. Daniela, por favor, Daniela, dime, Sí, aquí estoy, profesora. dime, sí, Me comentaron que dijo que yo no tengo equipo, sí. pero sí, yo estoy en el equipo 5, A el ver, de... voy a checarte porque ayer me lo pasó Huerta, Romero, Daniela, Catalina, si es cierto. Ay, no, es que ayer estaba hablando con mi prestadora y me dijo él, entonces, y López Vargas, gracias Daniela, entonces contigo no hay problema, discúlpame. López Vargas, Gracias. Josefina, López Vargas, sí, López Josefina, Vergés, profesora. ¿tú en qué equipo estás? En el equipo 6. Equipo 6, López Vargas, es que ahí no, Vargas Josefina, ay no, es que no te preocupes, voy a darle cocos a mi prestado, porque luego me trae, es que mira, yo me apoyo en ellos, les soy franca, para que me agilicen ciertas cosas, pero luego resulta que veo ahorita y ustedes dicen, ay, la maestra no se habrá dado cuenta. Bueno, gracias, agradezco a las dos personas que están integradas en equipos, muy amable por esa parte. Por otra parte, quiero decirles que los compañeros Hernández Velázquez Cristian, ¿está Hernández Velázquez Cristian? ¿Está Hernández Velázquez Cristian, sí o no? Escucho, ¿está Hernández Cristian, sí o no? ¿No? Ok, bueno, yo les pregunto porque Hernández Velázquez Cristian, si lo ubican, dígale que él tiene 7 faltas, ajá, y que si sigue aumentando sus faltas, no es porque quiera ser ave de mal agüero,
pero pues ya no va a tener oportunidad de hacer el primer examen parcial, porque les recuerdo que es importante tener el 90% para poder continuar y permanecer en el curso. Así que por favor le avisan a Hernández Velázquez Cristian, porque ahorita le estoy hablando y no me contesta. Ramírez Aguirre Gabriela, ¿está sí o no, Gabriela? ¿Gabriela está o no está Gabriela? Hernández Aguirre Gabriela. ¿Lo ubican a alguien? ¿A Gabriela, muchachos? Sí, dime, adelante. Tania, Perdón sí, que la dime. interrumpa, pero es que ahorita que tocó el tema de las faltas, yo soy Gutiérrez ¿Sí, Cervantes. tema? El día de ayer Sí. no pude asistir a la clase, pero tengo cómo justificarle la falta. Entonces quisiera ver si al final puedo hablar con usted Sí, un momento, por al favor. final, claro que sí, Tania. Perfecto. Okay. Me Muchas parece gracias, muy bien. profesora. No, al contrario, a ti. Ok, bueno, entonces estoy mencionando rápidamente a las personas que ya tienen Ramírez Aguirre Gabriela, si no está, le avisan, los que lo ubican, tiene 5 faltas. Vaca, Estela, Brian, Alberto, ¿está? Brian, Vaca, Estela, Brian, Alberto, sí, profesora. ¿está? Brian tiene por ahí 5 faltas, procure no faltar porque pues está en el límite. Sí, entonces es que yo ya le había comentado que tenía muchísimos problemas con mi internet. Ah, pero sí, ya lo estoy arreglando. Sí, ya. Por favor, Brian. Brian. Ya me pude conectar. Qué bueno, me da gusto. Ya, gracias, niño. Ok. Gracias, Steph. Torres Sánchez Salvador. Torres Sánchez Salvador. Salvador por ahí tiene ya 4 faltas. Procure no aumentar sus faltas. Yo lo hago como forma preventiva para que no se vean afectados por sus faltas, muchachos, ¿no? Es por eso que estoy haciendo esta situación. Ok, bueno, por otro lado, rápidamente, entonces, Hernández Velázquez Cristian, ¿está Hernández Velázquez Cristian ahorita en la plataforma? Hernández Velázquez Cristian, ¿está sí o no? Hernández Velázquez Cristian no está. Ramírez Aguirre Gabriela. Ramírez Aguirre Gabriela. Bueno, entonces, como veo que, mira, compañera Carla Maxel del equipo 1, bueno, pues yo te pediría de una manera muy amable que les mandes un mensaje de mi parte a los dos diciéndole que yo quiero hablar con ellos, ya que si ellos no se quieren integrar por lo que sea, ya ves que ayer, de hecho, en la misma plataforma les dije que ellos quedaban integrados en tu equipo y que nada más se conectaran contigo. Entonces, si tú mándales por favor de mi parte un mensaje diciéndoles que yo te pedí a ti que ellos hablen conmigo. Pues si ellos quedan fuera de equipo, ya no van a tener la oportunidad de poder mandar ninguna actividad, porque solamente las actividades se mandan en equipo. Así que, por favor, te pido ese favor, Carla. ¿Sí? Ok, ¿me podrían damos sus apellidos? Es Hernández Velázquez Cristian, uno de ellos. Hernández Velázquez Cristian es uno de ellos. Ajá. Y la otra persona es Ramírez Aguirre Gabriela. Ramírez Aguirre Gabriela, ¿ok? O sea, mándales de favor un mensaje diciéndole la profesora me pidió que por favor se contacten con ella, ya sea en la plataforma, en la clase, ¿verdad? Para que podamos hablar y podamos comentar. Por favor, Carla. Ok, bien, chicos, entonces vamos a continuar con lo que veíamos el día de ayer. Es importante que podamos entender, jóvenes, que estamos hablando obviamente del concepto de patrimonio del Estado y que dentro de los conceptos que hemos venido manejamos fundamentalmente, pues ayer, que en la explicación que yo ya introduje fue el del maestro Gabino Fraga, el del maestro también Andrés Era Rojas y por último el de Miguel Acosta Romero. Y que de acuerdo con las 3 definiciones nosotros pudimos concluir el día de ayer que los 3 pues podíamos rescatar que dentro de lo más importante de las definiciones es hablar de ese conjunto de bienes materiales, pueden ser muebles o inmuebles, corpóreos, incorpóreos, porque pues en el caso particular del Estado federal, pues hablamos de un bien que es considerado incorpóreo y no tangible, porque no obstante que no se ve y no lo podemos tocar, pues finalmente
existe y es regulado por el derecho internacional como es el espacio aéreo, y que también se mencionaban los recursos, es decir, no solamente los recursos económicos o los ingresos percibe el gobierno federal por parte de los contribuyentes con base en esa obligación que el artículo 31 en su fracción cuarta marca como una situación muy imponente respecto de la obligación que tenemos los mexicanos de contribuirle al gasto público de una manera proporcional y equitativa. Y entonces cuando se habla de recursos, pues no solamente es hablar de los recursos económicos o financieros, sino también de los recursos naturales, puesto que muchos de estos recursos naturales también forman parte de ese tipo de bienes específicos de que nos hablan los tres autores, y que también mencionábamos que dentro de esa universalidad de bienes se encuentran también las acciones, porque las acciones son títulos nominativos que son valuables pecuniariamente, y que también hemos visto que el gobierno federal emite acciones exclusivas de su competencia y que son los certificados de tesorería, y que muchas veces pues se encuentran o aparecen en el capital social de las empresas donde el Estado es accionista mayoritario, o bien empresas de participación mayoritaria donde se hacen figurar ese tipo de acciones que son certificados de tesorería, los famosos CETES. Entonces, al hablar de ese conjunto de bienes, recursos y acciones, pues también podemos hablar de otro que son intangibles, como son los derechos, que se encuentran plasmados en los títulos que deben de inscribirse en el Registro Público de Inmuebles Federales, y que están todos, esta universalidad de bienes están sujetos al régimen de derecho público, y donde el gobierno federal pues tiene un dominio directo, ¿no? Y que además pues recalcamos la valoración de estos bienes pecuniariamente, y que además el Estado también tiene por la Constitución esa facultad de poder ceder la exploración y explotación de estos bienes a quienes, pues a particulares, a través de qué figura, de la figura de la concesión. Pero lo más importante de toda esa universalidad de bienes, acciones, recursos que el Estado maneja, es importante que todos estos vayan encaminados o vayan obviamente aplicados a satisfacer las necesidades, ¿verdad?, colectivas o el interés general de quienes, pues de los mexicanos. Por eso se traduce todo esto, todo este patrimonio le sirve al gobierno federal para poder financiar toda la prestación de servicios públicos que él brinda, que él otorga a los mexicanos a través, obviamente, de la administración pública. Por eso, el último elemento o característica que veíamos ayer era cómo el Estado se organiza a través de todas sus diferentes dependencias, ¿verdad?, que le coadyuvan para cumplir o satisfacer y prestar el servicio público a través de sus secretarías de Estado, sus órganos desconcentrados que integran la administración pública centralizada, y por otro lado, también la administración pública paraestatal, que se encuentra formada por los organismos descentralizados, por las empresas mayoritarias y los fideicomisos públicos. Entonces, estas son las cuatro características que ayer yo mencioné que deberíamos resaltar en cuanto a los conceptos de patrimonio del Estado. Ahora bien, es importante ver ahora cómo está constituido los elementos de este patrimonio. Por un lado, pues es hablar de todo el territorio de la República Mexicana, ¿verdad? Es decir, es mencionar lo que nos marcan los artículos 42 y 48 de nuestra Constitución, cuando dice que la parte del patrimonio del Estado está conformado también en un momento dado por todas las partes geográficas del territorio nacional, es decir, toda la superficie terrestre y también el subsuelo, suelo, mar territorial, mar patrimonial, plataforma continental, las islas de Revillagigedo y de Guadalupe que se encuentran en el continente, perdón, sí, el continente Pacífico, y que automáticamente también forman parte del territorio nacional. Entonces, más adelante veríamos los artículos 42 y 48 constitucionales. Es importante entender entonces, jóvenes, que el territorio nacional también es precisamente parte
de los bienes que conforman precisamente el patrimonio del gobierno federal. Como punto número 2, los elementos del patrimonio son precisamente todos aquellos bienes de los cuales es titular de manera directa o indirecta el gobierno federal. ¿Por qué de manera directa? Pues recordemos que hay bienes inmuebles que pertenecen obviamente a cada una de las diferentes secretarías de Estado, donde se encuentran ubicadas o instaladas las oficinas de estas secretarías, pues obviamente es titular el gobierno federal. Es importante también aquí aclarar que no todos los inmuebles que tienen dependencias del gobierno federal los tiene en título de propiedad, los puede también en ocasiones, cuando el gobierno no tiene las instalaciones, puede también celebrar con particulares de igual a igual contratos de arrendamiento para poder utilizar, obviamente, derecho de uso y para poder, en este caso, canalizar estos inmuebles para la prestación de servicios públicos. Y entonces es interesante aquí que no todos los inmuebles que tiene el gobierno federal los tiene en título de propiedad, a otros los ostenta solamente como usuario, celebrando contratos de arrendamiento con quienes, con particulares, ¿sí? Entonces, todos estos inmuebles puede ser titular de manera directa, ¿quién? El Estado. Y obviamente la titularidad de aquellos inmuebles que pertenecen a organismos descentralizados, como por ejemplo Pemex, como por ejemplo Comisión Federal de Electricidad, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues son también inmuebles que de alguna manera, pues también en forma indirecta el Estado es titular de estos inmuebles. Entonces, también es otro elemento. O sea, el primer elemento es el territorio y todas las partes que integran el territorio: suelo, subsuelo, mar territorial, plataforma continental, espacio aéreo. Segundo elemento del patrimonio, los bienes inmuebles de los cuales es titular el gobierno federal de manera directa y que en este caso ostenta como propiedad, como propietario de las dependencias que son las secretarías de Estado, y de manera indirecta todos los inmuebles en los cuales se encuentra la instalación de que de todos estos organismos descentralizados, ¿sí? Descentralizados, y también como el Seguro Social, como la UNAM, son inmuebles que los tiene, ¿verdad?, también en propiedad en forma indirecta el gobierno federal. Por otro lado, también hablamos de bienes del dominio directo de la federación. Los bienes de dominio directo de la federación se encuentran obviamente regulados por la Ley General de Bienes Nacionales, ¿verdad? Y obviamente podríamos decir, ustedes me preguntarían, ¿cuál es un ejemplo, profesora, de bienes que están sujetos al dominio directo? Por ejemplo, la plataforma continental es un bien en donde el gobierno federal tiene un dominio directo. Todos los recursos, ¿verdad?, que tiene en esa flora y fauna de la plataforma continental también tiene un dominio directo el gobierno federal. Y este tipo de bienes está sujeto a, obviamente, su regulación, aparte de la Constitución, porque así lo marca la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Civil Federal. Por otro lado, también otro elemento del patrimonio del Estado son todos los ingresos que obtiene el Estado por derecho privado. ¿Cuál sería un ejemplo de ingresos que obtiene el Estado por vía de derecho privado, público, no privado, público, estoy aquí equivocada? Ingresos que obtiene el Estado por vía de derecho público serían los impuestos, como el impuesto de valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto por adquirir un inmueble. Son impuestos federales que son impuestos, pero al mismo tiempo son ingresos que obtiene el gobierno federal por vía de derecho público. Ahora, también puede obtener ingresos por vía de derecho privado. Y entonces ustedes dirán, ¿cuándo puede obtener el Estado ingreso por vía de derecho privado? Pues cuando venda un inmueble que está sujeto al régimen de derecho privado. Hay bienes que están sujetos al régimen de derecho privado. ¿Por qué? Porque no están utilizados o no están destinados a prestar un servicio público, o bien no son de uso común. Entonces el Estado y la ley establece que esos inmuebles estarán sujetos a un régimen de derecho privado. Y si ese terreno el gobierno federal lo vende a un particular, porque lo puede hacer, entonces por la venta de ese inmueble del gobierno federal sujeto
a régimen de derecho privado, sí sería un ingreso, la venta, es decir, lo que le paguen por ese terreno, ¿verdad? Sería un ingreso que el Estado recibe por vía de derecho privado. La venta de un inmueble sujeto al régimen de derecho privado sería un tipo de ingreso que podría obtener el Estado federal por derecho privado, ¿sí? Entonces, los ingresos públicos o privados también forman parte del patrimonio. Ahora bien, todo estos derechos de propiedad que tenga el gobierno federal sobre los terrenos, sobre los inmuebles, sobre los recursos naturales, las vetas, donde están surgiendo, está emergiendo los minerales, las piedras preciosas, los metales, etcétera, que se encuentran en el subsuelo, pues para que el gobierno pueda ostentar ese derecho de propiedad, es necesario que ese título de propiedad, como lo dije ayer, esté inscrito en el registro público de la propiedad federal, que son escrituras públicas que tiene el gobierno federal y que están inscritas en este registro que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda. ¿Queda claro en esto? Entonces, ese conjunto de derechos, pues automáticamente los tiene que ostentar el Estado y lo hace a través de esa escritura pública que se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad federal. Por otro lado, también es importante entender que estas son partes importantes, ¿verdad?, de los elementos del concepto. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que quieran formularme, compañeros? Escucho. Preguntas, por favor. Preguntas, hello. A ver, ¿me están escuchando, sí o no? Porque yo veo sí, que no profesora. Sí, maestra. O sea, Sí, les estamos escuchando. Sí, profesora. Okay, porque yo quiero que las personitas Yo tengo una me duda. escuchen, si no, entonces yo quiero. A ver, adelante, Eric Roberto, por favor, hasta que alguien me hace una pregunta. A ver. Perdón, te estoy comentando que el ingreso, bueno, usted Sí. puso el ejemplo que Sí. la venta de una propiedad, Sí. yo recuerdo que ayer me explicó lo de las concesiones, ¿eso podría ser Exacto. ingreso de particulares también? Es exacto. También porque están de contrato. Pero fíjate que aquí yo te podría decir, y ojo, compañero Eric, y me haces de alguna manera hacer la reflexión. No, porque en la concesión, recuérdate tú que de alguna forma viene a ser la venta de un recurso natural que ya fue desprendido del subsuelo, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos ayer, cuando se está extrayendo minerales del subsuelo o metales del subsuelo. En este caso, recuérdate que están surgiendo como accesorios estos metales o minerales que se desprenden de las vetas donde está emergiendo este metal o este mineral. Sin embargo, como estos bienes están sujetos al régimen de derecho público, Eric, por lo tanto, si yo particular me otorgaron una concesión para que yo pudiera extraer, explotar y aprovecharme de ese recurso natural ya desprendido, automáticamente pagar precio al gobierno federal, y ese precio que yo pago como particular al Estado sería un ingreso que obtiene el Estado, pero por vía de derecho público, Eric. ¿Por qué? Porque el bien está sujeto a régimen de derecho público y fiscalmente hablando, todos los ingresos que el Estado obtenga a través de las concesiones son ingresos que obtendrá obviamente por vía de derecho público. Solamente serán ingresos por vía de derecho privado, Eri, cuando el bien que esté vendiendo el Estado esté sujeto a un régimen de derecho privado, ¿sí? Como el ejemplo que puse hace rato. Si el terreno que tiene el gobierno federal no lo está destinando para prestar un servicio público, ni tampoco para uso de la comunidad, uso común, entonces ese bien o ese terreno tendrá que estar en el régimen de derecho privado. Y si a futuro el Estado dice,
hay un particular que está interesado en ese terreno y a mi gobierno federal no me va a ser útil ni en el presente ni a futuro, y nada más me está generando un gasto, entonces prefiero venderlo. Y si el terreno está sujeto, como dije hace un momento, bajo el régimen de derecho privado, entonces dice la ley, tu gobierno federal sí podrás venderlo incluso a un particular, y el pago que te haga el particular por ese terreno que está sujeto a derecho privado sí será un ingreso de derecho privado nada más. Y en el caso de las concesiones, Eric, corrijo, no es un ingreso que obtenga el Estado por vía de derecho privado, sino un ingreso que obtiene por vía de derecho público. ¿Me explico, Eric? Sí, ya me quedó muy claro. Entonces, tomando en cuenta lo que me acaba de decir, lo que se pretendía hacer con la venta del avión presidencial. Ajá. También sí sería de derecho público. Sí, también, sí, porque acuérdate que porque ese bien mueble estaba prestando un servicio también público. ¿A quién? Bueno, pues al presidente y a toda su comitiva. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se llama? El avión en un momento dado sería, si se vende, pues se hace una subasta y el Estado está obteniendo un ingreso por vía de derecho público, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ok, ¿quién más? Preguntas, por favor, chicos. Entonces, Yo, regreso. profesor. Sí, dime, por favor, Valeria. Adelante, Valeria. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda respecto al registro público de la propiedad federal. ¿Cada estado o cada entidad tiene su propio registro o solo existe un registro único? No. A cada entidad. Recuérdate, Valeria, que nosotros, la República Mexicana, está conformada por entidades federales, obviamente autónomas, que formamos un pacto federal, cierto. Hay bienes federales que no importa dónde, en qué estado de la República se encuentren, Valeria. Sin embargo, el único que puede disponer de esos bienes es precisamente el gobierno federal. Por eso, yo te cito un ejemplo rápidamente. Si yo te hablo de los pozos, ¿verdad? O de los yacimientos de petróleo, ¿dónde se encuentran los yacimientos de petróleo? En alta mar, ¿verdad? En lo que es el mar patrimonial en el Golfo de México, que está a un costado de las costas del estado de Veracruz, y no porque estén cerca del estado de Veracruz, digamos que esos yacimientos de petróleo le pertenecen al estado de Veracruz, no importa, aun cuando están en alta mar, quien tiene el dominio directo sobre ese recurso únicamente es el gobierno federal, esté donde esté. Otro ejemplo, Valeria, el patrimonio cultural. Por ejemplo, las pirámides de San Juan Teotihuacán, es una área arqueológica. ¿Y dónde se encuentra ubicada, Valeria? Se encuentra ubicada en el Estado de México, ciertamente. Entonces, y tú dirías, entonces, ¿corresponde al Estado de México la zona arqueológica? No, porque el patrimonio cultural es una competencia federal y quien ejerce un dominio directo sobre la zona culturales, generales, arqueológicas, históricas, artísticas, ¿quién es? El gobierno federal, no importa en dónde se encuentren estos bienes, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, acabas de decir acertadamente y concluir de manera muy, muy lógica, Valeria. Esto implica que el gobierno federal tiene su registro público y por eso enfatizo registro público de inmuebles federales, cuando la competencia le corresponde al gobierno federal, la titularidad del inmueble, ¿sí? De esos recursos, ¿ok? Pero también cada entidad federativa, es decir, cada estado de la República, obviamente también tiene sus propios bienes inmuebles. La lógica es que también cada entidad federativa tiene su propio registro público de los inmuebles de su entidad. Puede ser Oaxaca, puede ser Yucatán, puede ser Aguascalientes, el Estado de México, cualquiera tiene su propio registro público. ¿Sí queda claro, Valeria? Sí, profesora, muchas gracias. No, gracias a ti. Luis Daniel, adelante, por favor, Luis Daniel. Sí, maestra, gracias. Mi pregunta es, bueno, acerca de las compraventas que en este caso se llegaría el Estado para vender sus inmuebles, ¿qué tipo de protocolo se seguiría, profesora? Bueno, sabemos en materia civil que se lleva a cabo ante notario público,
Claro. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál sería para bienes de derecho público y cuáles para bienes de derecho privado del Estado en caso de compraventas? Sí, es interesante la pregunta que me acaba de formular Luis Daniel, porque si hay un inmueble que está bajo el régimen de derecho público, Daniel, tendría yo que decir lo siguiente. Vamos a suponer el caso, Luz y Fuerza del Centro, fue un organismo descentralizado. Y en la época de Felipe Calderón, ¿sí? Se disuelve la paraestatal, el organismo queda disuelto, lo cual significa que todos aquellos bienes que estaban en las oficinas, en las diferentes oficinas de Luz y Fuerza del Centro, tuvieron, obviamente, el Estado pues ya no las necesitaba, y para poder vender esos bienes, automáticamente se da la ley federal de entidades paraestatales, marca un procedimiento de desincorporación, es decir, se debe desincorporar los bienes del dominio público y hay un procedimiento que está regulado por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Y ese procedimiento le da facultades al gobierno federal para poder, a través de un decreto sencillo, no decreto ley, decreto liso y llano del Ejecutivo Federal, para desincorporar el inmueble o el mueble de régimen de derecho público y pasarlo al régimen de derecho privado. ¿Y por qué digo esto? Porque si el bien siguiera sujeto a régimen de derecho público, no puede venderse, porque acuérdense que las características que nosotros hemos venido explicando de los bienes sujetos al régimen de derecho público tienen 3 características: es inalienable, es imprescriptible y es inembargable. Entonces, como no se pueden vender, entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Cuando disuelve Luz y Fuerza del Centro, ojo, estamos diciendo, es un inmueble sujeto al régimen de derecho público. Para que lo puedas vender, es necesario que lo desincorpores del régimen público y pásalo al régimen privado. Y para eso, tu gobierno federal debes emitir un decreto donde tú, obviamente, determines que el inmueble pasará a ser parte del régimen de derecho privado y en ese momento ya puedes, obviamente, venderlo, incluso a particulares, ¿sí? Y entonces haces una publicación en el Diario Oficial de la Federación para poder vender dicho bien, mueble o inmueble, pero ya lo vas a vender, ¿por qué? Porque ya lo permite, de acuerdo a lo que marca la ley, porque el bien mueble o inmueble ya pasó al régimen de derecho privado. Y como ya pasó al régimen de derecho privado, automáticamente tú ya lo puedes vender sin mayor problema, como un contrato de compraventa lisa y llana. ¿Queda claro? Pero también es interesante, y aquí quiero también recalcar, que de esa venta que haga el gobierno federal, aunque sea, digamos, en este caso, un bien desincorporado y ya está sujeto al régimen de derecho privado, automáticamente el dinero que tú obtengas lo tienes que reportar, ¿verdad? ¿A quién? Pues en este caso se tendrá que reportar, ya más adelante lo veremos, en la cuenta pública anual que el gobierno federal tenga que declarar. ¿A quién? A la Cámara de Diputados. Es decir, no puede quedar suelto. Ah, sí, ya lo puedes vender. ¿Y el dinero dónde se va a ver reflejado? Pues se tiene que ver reflejado en una rendición de cuentas que yo, gobierno federal, tendré que presentar a la Cámara de Diputados, la cuenta pública anual. Porque si no se viera reflejado ese ingreso por vía de derecho privado, ¿qué pasaría, compañero Luis Daniel? ¿Qué pasaría? Pues automáticamente, pues el propio gobierno federal o el presidente diría, bueno, vénganos tu reino, y yo me lo ingreso a mis cuentas particulares y ahí queda, ¿no? Como no tengo que rendir nada sobre ello. No, tanto los ingresos que el Estado obtenga por vía privada o por vía pública, ambos
ingresos deben ser reflejados en la cuenta pública anual, efectivamente. Y sí, obviamente, la Secretaría de Hacienda tiene por ahí una oficina que también más adelante lo veremos, ahora que revisemos la Ley General de Bienes Nacionales, que tiene como finalidad, obviamente, estar presente cuando haya estas tipo de ventas de derecho privado para que se pueda levantar una acta precisamente de esa venta y quede asentado por escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se vendió? Si fue un bien mueble o inmueble, qué características tenía, a quién se vendió y cuánto ascendió la venta. ¿Para qué? Para que esa acta administrativa que se levante de esa venta automáticamente se anexe a la cuenta pública anual que presentará cada año, lo debe presentar el Ejecutivo Federal. ¿Ante quién? Ante la Cámara de Diputados. No sé si quedó claro, Luis Daniel. Sí, maestra, muy claro. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor, jóvenes? Ok, parece que no hay preguntas. Luego las preguntas van a ser cuando estemos en el examen. Profesora, yo tengo una duda. Ok, adelante, Irving, por favor, Irving. En el ejemplo que nos dio, en el que un particular le rentaba un inmueble al gobierno, bueno, yendo en este caso, ¿a quién se demandaría o a quién se le pediría el pago si no se cumple la obligación? Bueno, porque, si o sea, estoy de acuerdo que es al gobierno, pero ¿a quién? Sí. ¿Al representante con quien se firma el contrato o a la dependencia a la que se le renta? Bueno, en este caso, recuerden que los servidores públicos son responsables y titulares, Armas Vázquez, son obviamente responsables de que si no se cubre una obligación, como en este caso el pago de un contrato de arrendamiento, pues automáticamente la dependencia está obligada a cubrirlo. Y también en esta situación que el particular demandaría a la dependencia, no al titular, ¿verdad?, del servidor público, que finalmente, porque si fuera así, ¿qué tal si ya terminó su gestión ese titular? Entonces, en este caso, simplemente se habla de la dependencia, de la autoridad, que en este caso sería, vamos a suponer, Secretaría de Hacienda, celebró un contrato de arrendamiento y automáticamente en ese contrato de arrendamiento vamos a decir, Juan Pérez es el particular y Juan Pérez es el dueño del inmueble. Juan Pérez le renta un inmueble a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Y entonces hay un incumplimiento. La Secretaría de Hacienda no cumplió con el pago de la renta de ese inmueble que Juan Pérez le rentó. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, pues lógicamente, como todo contrato de arrendamiento, se va a regir por el Código Civil Federal y obviamente por todas las disposiciones que marca el contrato de arrendamiento. Y en esta situación, ¿a quién yo voy a demandar? Juan Pérez tendría que demandar a la dependencia y en este caso al titular en turno que se encuentre en ese momento. Porque si nosotros ponemos y demando en particular a la persona física, al servidor público va a decir, pues ya termino mi gestión y que siga el que continúa. Ahora bien, por eso es muy importante cuando los particulares están celebrando un contrato, ¿verdad?, sujeto a régimen de derecho privado, pues tendrían que demandar a la persona moral, es decir, a la dependencia, ¿verdad? ¿Por qué razones nos has cubierto? Obviamente, el pago de la renta y a qué te obligas en caso de incumplimiento. En este caso, pudiera ser cuánto tiempo tú llevas de no pagar la renta para que en un momento dado se pueda solicitar por parte del particular la rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque hay negligencia, hay incumplimiento de la obligación de pago, que es importante, pues automáticamente puede ordenar el juez ¿cómo se llama? La rescisión del contrato por incumplimiento de la obligación del pago. Entonces, pues ahí simplemente estaría yo contestando precisamente la situación, Irving, de que el contrato de arrendamiento que celebra el gobierno federal con un particular se rige por normas de derecho privado y se sigue toda la secuencia del procedimiento, que en este caso se tendría que hacer ante un juez, obviamente, del Poder Judicial,
para que él pueda ser competente, o más bien para que él sea competente y pueda determinar si se procede o no la situación del incumplimiento de la obligación del pago y por ende la lógica, la rescisión del contrato IRBIN, porque todo se está sujetando obviamente a lo que marca el contrato de arrendamiento que contempla el Código Civil Federal. Sí, profesora, muchísimas gracias. De nada. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a irnos directamente a la lectura de los artículos 42 y 48 constitucionales, así que le voy a pedir a alguien del grupo que es, a ver, Luis Daniel, sí, por favor, Luis, dime, artículo 42. Sí, era para darle lectura. 42, por favor. ¿Qué nos dice el artículo 42 constitucionales? Artículo 42. El territorio nacional comprende, fracción primera, el de las partes integrantes de la Federación, segunda, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, tercera, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico, cuarta, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, quinta, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, y sexta, el espacio situado sobre el territorio nacional con extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Ok, perfecto. Interesante esto que usted acaba de leer, porque el artículo 42 pues, nos habla de muchos términos que de alguna manera, yo diría, a veces llevamos geografía en la primaria, tal vez por allí en secundaria, pero ahorita que estamos leyendo de alguna forma el artículo 42, pues me queda así como muchas dudas, ¿no? Yo digo, bueno, pues sí, ¿verdad? Ahora va precisamente, dice, ¿qué es parte? ¿Me quiere volver a leer el artículo, por favor, compañero Luis Daniel, si es tan gentil? Sí, profesor. Daniel, Sí. Por favor. Artículo 42. El territorio nacional comprende, fracción primera, el de las partes integrantes de la Federación, segunda, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos de los mares adyacentes, tercera, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico, cuarta, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, quinta, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, sexta, el espacio situado sobre el territorio nacional con extensión y modalidades que establezca el derecho internacional. Ahí está. Entonces, en su pantalla, porque sí están viendo mi pantalla, jóvenes, ¿sí o no? Sí, profesora, sí se ve. Bueno, en esta pantalla yo estoy viendo, bueno, pues todo, dice el artículo 42, toda la extensión de todas las entidades que conforman la República Mexicana. Entonces aquí yo dije, bueno, voy a bajar una imagen para que veamos que toda la República, todas y cada una de las entidades federativas conforman el territorio nacional. Y no solamente el suelo, sino también el subsuelo, ¿no? Vamos ahorita en otra imagen, voy a señalar la plataforma continental, pero aquí está, en esta primera imagen, tenemos obviamente los arrecifes, tenemos los cayos, y ahorita vamos a ver qué es un cayo y qué es un arrecife. Y también vamos a checar las islas obviamente, de Guadalupe y las de Revillagigedo, que también forman parte del gobierno federal. Habrá otras islas, pero no le pertenecen al gobierno federal, podrá ser también competencia local. Por eso nada más el artículo 42 está mencionando las islas de Guadalupe y las islas de Revillagigedo como única, exclusivamente competencia del gobierno federal. Esto no significa que no haya otras islas, ¿verdad? Y que esas otras islas, el gobierno federal no tiene competencia sobre ellos. Entonces, por eso es muy enfático el artículo 42. Ahora nos vamos hasta arriba, que es obviamente la plataforma continental. Interesante aquí ver que ¿quién quiere leerme, por favor, lo que dice aquí este documento? ¿Quién quiere leerlo? Adelante, por favor. Por favor, niña, adelante. Plataforma continental. Es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y con profundidades interiores a 200 metros. Su amplitud desde la costa es variable.
desde escasos metros hasta cientos de kilómetros. Es la continuación submarina de los continentes, es decir, su basamento geológico su basamento geológico está constituido por la corteza continental. En ella abunda la vida animal y vegetal, por lo que es de gran importancia económica. El agua que la cubre suele contener vida marina en abundancia y la mayor parte de la pesca se realiza en esta zona. Aquí se encuentran la cuarta parte de la producción mundial de petróleo y gas procedente de las rocas que se encuentran debajo de esas plataformas. Este concepto, a efectos de derecho internacional, fue modificado por la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, CONVEMAR, que estableció la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En los casos en que el borde exterior del margen continental no llega a esa distancia, llegue a esa distancia. De hecho, precisamente aquí tenemos una imagen que nos da la Cámara, en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que marca precisamente una imagen desde cuándo podemos encontrar la plataforma continental. La línea base que está aquí en esta flechita, que está yo señalando, hasta acá, son 200 millas náuticas, ¿verdad? Que conforman la plataforma continental. En todo este espacio hay flora, hay fauna. Esto significa que de alguna otra manera toda esta extensión permite que el gobierno federal, toda esa flora y fauna, flora porque hay obviamente, ¿verdad?, ciertos tipos de vegetales que están en esta plataforma continental, y fauna porque hay muchas especies marinas que también pueden ser explotadas y también se pueden otorgar en concesión. Entonces, sobre esa plataforma, desde la línea base extendida, que es la plataforma continental, que son 200 millas náuticas, como lo marca la convención precisamente, y en este caso, lo habíamos comentado acá, la Convención del Derecho del Mar 1982, aquí estamos encontrando que en ese espacio que existe de la plataforma continental hay flora y hay fauna, y vamos a ver precisamente esa flora y esa fauna. Aquí también tenemos otra imagen donde ponemos, aquí está la tierra firme, esta es la línea base, y de aquí hacia el alta mar contamos 200 millas náuticas, y esta es la zona en la cual el gobierno federal puede explotar flora y fauna, y puede darla también en concesión a quien, a particulares, para que puedan obviamente explotar esa flora y esa fauna. Precisamente encontramos que aquí voy a ir un poco más abajo para poder decirles que existe en esa área de la plataforma continental la posibilidad de permitir la pesca, ¿verdad?, de especies obviamente marinas en esa plataforma continental. Incluso en esa misma plataforma continental tenemos al petróleo, que es obviamente una mezcla compuesta de orgánicos de hidrocarburos, ¿verdad? Y que en este caso el petróleo pues se encuentra en alta mar, en esa parte que llamamos plataforma continental. No solamente el petróleo, sino también el gas natural. El gas natural es también un hidrocarburo que encontramos y que puede explotarse en esa zona. También encontramos rocas, que esas rocas de alguna manera son materiales sólidos, donde también se puede extraer cierto tipo de minerales. Hemos hablado de los zócalos submarinos. El zócalo submarino, ¿verdad?, viene a ser, aquí dice, toda aquella área que circunda una isla. Toda esta parte, en las islas de Revillagigedo y de Guadalupe, alrededor toda la agua marina, se llama zócalo submarino, ¿verdad?, que es un agua, obviamente, rodeada de agua de mar, ¿verdad? Entonces, toda esa área que rodea a la isla de Guadalupe y a las islas de Revillagigedo se llaman zócalos submarinos, y en esos zócalos submarinos también hay flora y fauna,
¿sí me estoy explicando? ¿Ok? Por lo tanto, dice que el Cayo es la isla con una playa de baja profundidad. Ok, entonces decimos que el Cayo es la pequeña isla, esa pequeña isla es el Cayo, la tierra que está aquí, que estoy señalando, y alrededor de la isla, de esa pequeña isla que se llama Cayo, está lo que se llama automáticamente lo que dije hace un momento, que es lo que dije que era un zócalo, ¿qué? Submarino. Entonces, una cosa es el Cayo, que es la pequeña isla de tierra, ese es el Cayo, y el zócalo submarino son las aguas, las aguas marinas que rodean esa pequeña tierra llamado Cayo. Entonces, una cosa es el Cayo y otra cosa es el zócalo submarino, pero dentro del zócalo submarino encontramos también arrecifes, y los arrecifes es una estructura subacuática hecha del carbonato de calcio secretado por los corales. Así cuando ustedes han ido, por ejemplo, no sé, se me ocurre a Cancún, y ustedes van en los pequeños barcos que tienen cristales abajo para que vayan viendo todos estos arrecifes. Estos arrecifes son estructura de carbonato de calcio secretado por los corales. Entonces, esos arrecifes de coral también forman parte del patrimonio del gobierno que federal. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando su compañero hace un momento no leyó el artículo, ¿cuál fue? El artículo 42, dijo, el artículo 42, el territorio nacional comprende, número 1, todas las partes integrantes de la federación. Ya dije todas las entidades federativas, ¿verdad? Las islas, ya dije cuáles en particular, o sea, las islas incluyendo los arrecifes, ya dije que es un arrecife, son todos aquellos sólidos que se crean por los corales que están en lo que es la plataforma continental. ¿Qué es un cayo? Pues es un cayo, es una pequeña isla de tierra, sí, que se encuentra rodeado por zócalos submarinos, que es aguas marinas que rodean esa pequeña isla de tierra, ¿cierto? Las islas de Guadalupe, las islas de Revillagigedo, que se encuentran obviamente en el Océano Pacífico. También sobre ellas tiene un dominio directo, ¿quién? El gobierno federal. La plataforma continental, que desde la línea base o firme del territorio hacia el alta mar debemos medir 200 millas náuticas, eso conforma la plataforma continental. Y en esa plataforma continental hay flora y hay fauna, y por lo tanto el gobierno federal puede darlo en concesión para que personas particulares, físicas o morales, nacionales o extranjeras, puedan explotar esos recursos naturales. Ya dije lo que era un zócalo submarino, lo que son los cayos, los que son los arrecifes. Ahorita veremos lo que es un mar territorial fijado por lo que marca el derecho internacional, y el espacio aéreo. Todas estas 6 fracciones conforman el territorio nacional en la cual el gobierno federal tiene competencia, ¿ok? Ahora nos vamos al artículo 48. ¿Quién lo quiere leer, el artículo 48? Yo, por profesora. favor. Adelante. 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados. Ahí está. Fíjense, interesante esto, es bien interesante porque hay islas que aunque están obviamente rodeando la República Mexicana, no tiene competencia el gobierno federal. Entonces, las islas de Guadalupe y Revillagigedo sí tienen, es competencia exclusiva del gobierno federal. Entonces, el artículo 48 viene a complementar lo que ya nos dijo el artículo 42, que todas esas islas, cayos, arrecifes que ya mencioné hace un momento, todo lo que es el mar territorial, ¿verdad? Todo lo que es la plataforma continental, los zócalos submarinos, etcétera, todos estos obviamente son jurisdicción del gobierno federal. Aquí ya lo está recalcando, no lo estoy diciendo yo. Primero hace una lista el artículo 42 y luego el artículo 48 ya lo dice.
es competencia exclusiva donde tiene un dominio directo el gobierno federal. Entonces, el artículo 48 complementa, ¿sí?, a cómo se deben manejar las 6 fracciones o los 6 bienes que están enumerados en el artículo 42. ¿Sí queda claro, señores? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pregunto, chicos. No, profesora, todo claro. No, profesora. Claro. Ok, o sea que ahorita yo pudiera preguntar el día de mañana, chicos, voy a preguntar mañana qué es un arrecife, qué es un callo, qué es un zócalo submarino, cómo está determinada la plataforma continental, etcétera, y todo el mundo me lo va a poder decir, ¿cierto o no, muchachos? Pregunto. Sí, profesora. Ok. Pues mañana inicio con esto. Entonces, voy a subir, ojo, en el tablón, bueno, no en el tablón, sino en una tarea de clase, un cuestionario para que vayan resolviéndolo con base a la Ley General de Bienes Nacionales y lo vayamos comentando. ¿Queda claro, chicos? Entonces, pendientes de sus tareas en la plataforma, porque lo subo al rato para que lo vayan resolviendo. Este cuestionario hay que resolverlo en forma individual, no, ahorita por el momento no me lo van a entregar, solamente lo van a resolver a mano en su cuaderno de notas para que cuando lo vayamos leyendo en la ley, cuando lo vayamos resolviendo, lo vayamos comentando. ¿Queda claro? Carlos, adelante, Carlos Daniel, adelante, por favor. Carlos Daniel, adelante. Carlos, hello. No, maestra, disculpe, es que tenía la mano. Ay, chicos, qué feos son, qué feos son, porque me levantan la manita y nomás me hacen repelar. Ok, chicos, entonces mañana recapitulamos, ya vimos entonces los elementos del patrimonio del Estado, vimos también, obviamente, cómo está conformado por todas las entidades federativas, como la plataforma continental, los cayos, arrecifes, y también los zócalos submarinos, ¿verdad? Las islas de Revillagigedo, las islas de Guadalupe, ¿sí? Y precisamente es importante el espacio aéreo, el mar territorial, por lo tanto, todos estos bienes que enumera el artículo 42, el artículo 48 viene a decir que el gobierno federal es el que tiene la competencia para el manejo de todos estos bienes o recursos que enumera el propio artículo 42 de nuestra Constitución. Bueno, chicos, los dejo y los veo primeramente Dios el día de mañana. Por favor, no se les olvide que ahorita el cuestionario solamente se va a resolver en su cuaderno a manita, por favor. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Gracias, profesora, hasta luego, que esté bien. A ustedes. Gracias, profesora. Gracias, maestra.